Nos vamos ahora ya al tema de la semana. El tema de la semana está en el Congreso y el Ejecutivo, para variar, la cuestión de confianza. La cuestión de confianza que el día sábado el Congreso, a través de la Comisión de Constitución, ratificó su insistencia ante la observación que había realizado el Ejecutivo. El Ejecutivo, por su parte, ha dejado entrever a través de algunos comentarios que podría plantear una cuestión de confianza para evitar la aprobación de la norma. O sea, estamos dando la vuelta al tema en esta compulsa de quién se impone finalmente. Tenemos la opinión y vamos a dar el pase. Ya está en línea, me dice producción, el doctor José Naupari Wong. Él es constitucionalista y especialista en legislación congresal, de lo que significa el derecho legislativo. Él con mayor autoridad nos va a hacer el comentario y el panorama de lo que significa esta pugna en el Ejecutivo con relación a la cuestión de confianza. Nosotros le damos la bienvenida al doctor José Naupari para su comentario con respecto a la cuestión de confianza. Bienvenido, doctor Wong. Muy buen día. Y la semana pasada sin duda fue una semana de novedades, ¿no? El presidente Castillo o el Poder Ejecutivo, teniendo la posibilidad de, en cierta medida, forzar, llevando al extremo la confrontación, a que el Congreso gaste la denominada primera bala de plata, interpelando y posteriormente censurando al señor Bellido, optó por cambiar el gabinete. Hoy por hoy presidido por la primera ministra Mirta Vázquez. Ello, ciertamente, podría haber sido un indicio de poner las armas, al menos de uno de los lados, pero por lo visto no ha sido así, puesto que el día sábado la Comisión de Constitución y Reglamento ha aprobado por insistencia el dictamen de la Ley de Desarrollo Constitucional, como ellos le han llamado, de la cuestión de confianza. Hay un contexto en el cual evidentemente este dictamen va a incidir fundamentalmente en la denominada cuestión de confianza facultativa, el voto de investidura al cual va a tener que solicitar el gabinete Vázquez, que ya de por sí tiene dos mochilas pesadas en el Ministerio de Educación, con un ministro vinculado al FENAT, es decir, al grupo del presidente Castillo, con un anterior ministro cesado por WhatsApp y el ministro del Interior. Pero va a tener que pedir, en el marco del 130, 131 de la Constitución, la cuestión de confianza obligatoria dentro de los 30 días. Pero la cuestión de confianza facultativa es lo que se ha pretendido limitar a nivel de la Comisión de Constitución. Y hay algunas cosas que a mi juicio es preciso resaltar. Nos ha hecho el Tribunal Constitucional, ha señalado que no es posible plantear cuestión de confianza por reformas constitucionales. Falso, señor. Lo que dijo el Tribunal Constitucional es que debiera regularse el tema de los votos, porque era un contrasentido que tenga que plantear una cuestión de confianza que se aprueba por mayoría simple respecto a una reforma constitucional que se tiene que aprobar por 66 votos como mínimo, sino con 87. Se ha dicho también que no se puede plantear cuestión de confianza por iniciativa legislativa, eso lo ha hecho el Tribunal Constitucional. No, un momentito, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es que eso se tendrá que ver en cada caso concreto, ¿no es cierto? Porque efectivamente sí podría considerarse un uso abusivo de la cuestión de confianza, sí podría considerarse una limitación en las potestades del Congreso, si yo pido que se aprueben sus propios términos, y lo que al final de cuentas ha terminado señalando el Tribunal Constitucional es, mira, ¿sabes qué? Eso va a depender de la complejidad del tema, de la diversidad de materias, pero no es un tema que de saque se pueda, digamos, denegar. Lo que sí ha dicho es que no se puede tocar temas que incidan en la Constitución histórica. O sea, pues, evidentemente no puedo cambiar de régimen político a través de una ley de reforma constitucional, eso requiere una nueva constitución. No puedo hacer cuestión de confianza para limitar derechos fundamentales, porque eso también es un límite a la reforma constitucional per se. Pero ese extremo no es cierto. Ahora, lo más evidente, o sea,
el propio Tribunal Constitucional ha reconocido y reafirmado de más de una oportunidad la posibilidad de que se pueda aplicar la figura de la denegatoria fáctica de la cuestión de confianza. Entonces, y la ley claramente está señalando que eso no se puede hacer. Es claro que el dictamen de la Comisión de Constitución contraviene lo señalado por el Tribunal Constitucional. Y recién en el sábado, en la intervención de la congresista Juárez, porque eso no estaba en el primer dictamen, ciertamente, oye, pero ¿por qué el Tribunal Constitucional va a estar por encima del Congreso? ¿De dónde sale que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución? Pues al final de cuentas nosotros Congreso, somos los que damos la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Bueno, creo que ahí es un tema de interpretación, ¿no? Particularmente creo que ese dictamen, la insistencia es inconstitucional porque justamente contraviene la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Para mí, probablemente el término supremo también no sea el más adecuado, pero yo sí creo que el Tribunal Constitucional es el intérprete final de la Constitución. Si el Tribunal Constitucional resuelve en instancia única y definitiva los procesos de inconstitucionalidad y los procesos competenciales, es decir, contrasta una ley o el ejercicio de una competencia a lo de la Constitución, si el Tribunal Constitucional es es el que controla la Constitución, si el Tribunal Constitucional es un organismo autónomo, si los miembros del Tribunal Constitucional tienen inviolabilidad de votos y opiniones, al igual que los congresistas, si las sentencias del Tribunal Constitucional en materia de procesos de inconstitucionalidad vinculan a todo poder público, incluido al Congreso, en mérito a qué puedo decir, pues que al final de cuentas el Congreso puede simplemente desconocer la sentencia del Tribunal Constitucional a través del ejercicio de función normativa. Eso es un error. Entonces, por más que uno pueda coincidir con el fondo de la materia, es decir, que efectivamente tienen que hacerse esas precisiones, porque el Tribunal Constitucional puede haberse excedido. Yo también discrepo de algunas de las interpretaciones que ha dado el Tribunal Constitucional. Si lo que quiero es cuestionar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tengo que ir a un nivel más alto, que es el parámetro de su análisis. ¿Cuál es? La Constitución, no la ley. Y ahí es donde a mi juicio está el error de digamos, esta norma. Pero bueno, lo más probable es que se tengan los votos para la insistencia, porque solamente necesitarán 66, y esto terminará en el Tribunal Constitucional. La pregunta es si es que lo resolverá este tribunal o el que viene. Ahora, si lo resuelve tema interesante, ¿no? Porque son ahorita 6 y no son 7. Y si consideramos al doctor Sardón, al doctor Ferrero y al doctor Blume, lo más probable es que quede 3-3, y como para declarar la inconstitucionalidad de una ley se requieren 5, y en ese orden de ideas lo más probable es que quizás esta ley se mantenga. Y yo sí quisiera invocar a la audiencia a que se vea el bosque y no el árbol, ¿no? A que es a lo que voy. Entonces, ¿qué se está haciendo? Delimitar la cuestión de confianza. ¿Qué es lo que viene? O porque ya se ha dictaminado. Delimitar el ejercicio de la potestad presidencial para nombrar ministros. ¿Qué se viene después? El proyecto de ley de la Contraloría para delimitar el nombramiento de altos cargos de gran mayoría en el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que pareciera ser? Materialmente estoy terminando de delimitar las competencias, por no decir limitar las competencias del Poder Ejecutivo, y la pregunta es, ¿y el Congreso para cuándo? ¿No? ¿Qué se ha dicho? Que la cuestión de confianza no es un correlato a la vacancia, sino a la censura. Ya bacán, y hay un proyecto de resolución legislativa, dictamen, debate, para limitar la moción de censura. No, sin ir muy lejos, el señor Maraví. O sea, el señor Maraví, siendo que la censura es un supuesto de responsabilidad política, ojo, responsabilidad política, lo cual te lleva a que deba ser evaluada su función, lo querían terminar censurando por hechos anteriores al ejercicio de su cargo. Ya, ¿y por qué ese límite no está en la resolución legislativa del Congreso, en el reglamento del Congreso? No se oye padre. ¿Por qué no se está impulsando ya, si quieren, no una ley de reforma constitucional, una ley de desarrollo constitucional que interprete qué es lo que se entiende por incapacidad moral? Tampoco se oye padre. Se alude a estándares en el nivel para designar a altos cargos en el Poder Ejecutivo. Ya, ¿y por qué no hay una reforma del reglamento del Congreso que establezca que las presidencias de comisiones deben estar presididas bajo personas con determinado perfil, o por lo menos elevar el estándar del personal del Congreso?
del personal de confianza. No se oye padre. Desde mi modesto punto de vista, lo que está presenciando es, a propósito del término fáctico, una fáctica modificación del régimen político de un presidencialismo con rasgos parlamentaristas a un parlamentarismo con rasgos presidencialistas, porque lo que se quiere hacer es fortalecer al Congreso en desmedro del Ejecutivo, no para equiparar poderes. Pero bueno, es un tema que ya ha sido cuestión de decisión de un presidente que siento se considera débil, tan débil se considera que probablemente su bancada ya se partió, y al partirse su bancada ya no tiene ya no tiene escudo frente a una eventual vacancia presidencial. Entonces, el tema se viene complicado. El Ejecutivo tiene que saber mover bien sus fichas, y un tema que creo que el Ejecutivo no está viendo es que la calle ya no le va a ser suficiente para frenar cualquier intento del Congreso. Creo que esa no ha sido una lectura que ha podido ver la semana pasada, porque para dialogar se necesitan dos. Ya el señor le puso sus armas, quiere dialogar, ya, pero el otro lado quiere dialogar, esa es la pregunta. Pareciera ser que hay algunos grupos parlamentarios que por lo menos no están dispuestos a dialogar y quieren seguir con el cuchillo entre los dientes frente al Ejecutivo. Entonces, ahí por ejemplo, también el día sábado se dijo, no es una reforma coyuntural porque es un tema que tiene tiempo. Entonces, ¿por qué sesionas un día sábado en la tarde cuando tienes la siguiente semana de representación? O sea, que acá el tema no es acaso una evidencia de prisa o de coyuntura. Hay muchas cositas en el Parlamento que están pasando y que en general en la política de la autoría están pasando y que no se están diciendo. ¿Por qué será? Eso ya también depende mucho de varios medios de comunicación, impresos y televisivos. Pero por ahora habrá que esperar a la inminente demanda de inconstitucionalidad, habrá que esperar a la presentación del gabinete Vázquez, y en el caso de la presentación del gabinete Vázquez, si es que el Ejecutivo, antes de que llegue a presentarse el gabinete Vázquez, hace cambios en el Ministerio de Educación y en el Ministerio del Interior. Y solo una yapita ya para terminar. Es muy curioso que se esté diciendo que el presidente es el que ha terminado colocando o armando el gabinete. El tema no es menor, porque la cuestión lo que te dice es que el presidente designa a los ministros a propuesta del presidente del Consejo de Ministros. No es que el presidente de la República impone al equipo del presidente del Consejo de Ministros, porque justamente el presidente carece de responsabilidad política. Para eso están los ministros. Tema no menor. Pero bueno, es algo que tendrá que ir aprendiendo el Ejecutivo, ya con la ministra Vázquez con mayor experiencia política y trayectoria. Esperemos que eso se vaya corrigiendo. Muy buenos días. Excelente comentario. Muchas gracias al doctor José Naupari Wong. Conclusiones. Primero, la participación de la congresista Maritza Juárez de Fuerza Popular el día sábado, señalando que por encima del Tribunal Constitucional está el Congreso. Primer tema de debate y de análisis. ¿Qué es lo que nos dice el doctor Naupari? Ese dictamen de insistencia con respecto a la observación que hizo el Ejecutivo y que aprobó el día sábado la Comisión de Constitución es inconstitucional. Otra de las conclusiones que también queda en esta pugna del Legislativo con el Ejecutivo, que el Legislativo, teniendo una mayoría que es contraria al presidente de la República, que no tiene una mayoría como tuvo el fujimorismo y como tuvo el aprismo en su momento, que digamos fortalecían, blindaban al presidente de la República. No está ocurriendo eso ahora. Por eso habla, y yo coincido totalmente, de que hay una especie de abuso del poder por parte del Legislativo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ejecutivo? Actuar y mover sus fichas de acuerdo a la Constitución y al Tribunal Constitucional, porque lo que estamos apreciando, y lo dice con mucha claridad
y precisión el doctor Naupari es que se está fortaleciendo el legislativo en desmedro del ejecutivo por esta situación. Entonces, en el ejecutivo, el ministro de Justicia y los asesores tienen que hilar muy fino en esta pugna que busca quitarle poder al ejecutivo en un escenario en el que debe haber equilibrio de poderes. Eso lo vamos a conversar con especialistas. Vamos a ir a una breve pausa, un breve corte, para regresar con un politólogo, con Boris Mauricio, el doctor Boris Mauricio, para poder conversar y digamos, analizar un poco más en profundidad este escenario que se presenta difícil, pero en la que están en juego dos poderes. Y mientras tanto, y en el escenario, está el pueblo mirando hacia la derecha y hacia la izquierda, que es lo que trabajan y realizan el legislativo con un trabajo más político que el ejecutivo quiere generar, actuar, desarrollar el plan de gobierno que propuso y que le ha permitido estar en el Poder Ejecutivo. Está pensando más en este tema de la cuestión de confianza, que desde nuestro punto de vista va a traer problemas